Muchísimas gracias a todos por la invitación. La verdad es que me encanta venir aquí, hacía tiempo que no lo hacía y siempre es un placer hablar de economía española y de las muchas cosas que están pasando en el mundo en la Rafael del Pino. Este panel me parece particularmente oportuno porque durante los próximos años vamos a volver a hablar de lo que hablamos en su momento durante la crisis financiera global, que es sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y nuestra situación fiscal. La economía española, como muchas de nuestro entorno, pues ha incrementado en mucho el endeudamiento público desde la crisis financiera global. Simplemente para recordar, en vísperas de esa crisis, nuestra deuda pública sobre el PIB era alrededor del 30 o 40% por ahí y ha alcanzado un máximo, incluyendo el periodo de la pandemia, de un 120%. El año pasado, de hecho, bajó un 5%, que es la mayor bajada de la deuda pública sobre el PIB en nuestra historia económica, que se debe como consecuencia de dos cosas: el fuerte crecimiento de la economía real, pero también pues bueno, de una cosa muy importante, que es el proceso inflacionario que estamos viviendo, el incremento del PIB nominal, que está siendo muy importante. El alto endeudamiento no es un problema siempre y cuando la carga de la deuda no se incremente. Esto es cuando los tipos de interés sean bajos. El problema que estamos viviendo ahora es que los tipos de interés se están incrementando no como consecuencia del deterioro de nuestra calidad crediticia, sino como consecuencia del esfuerzo de los bancos centrales por combatir la inflación. Esto pues, genera problemas en términos de financiación de la deuda que son más importantes dependiendo, por supuesto, de cuán altos sean los tipos de interés nominales, de cuánto sea la deuda de un país y cuán sostenido sean ese periodo de tipos de interés elevado y, por supuesto, de la estructura de vencimientos de la deuda, ¿no? No es este el lugar para hacer calibraciones detalladas, pero cualquier esperanza que podamos tener de que el proceso inflacionario desapalanque al soberano, esto no va a ocurrir. O sea que la inflación ayuda, y ayuda siempre un poco, y esto está muy bien, pero básicamente en su momento los tipos de interés a los que refinanciar la deuda pues incorporan las expectativas de inflación y a partir de ahí pues uno empieza a pagar los tipos de interés mayor, ¿no? A esto se añade, para ser sinceros, que las perspectivas de crecimiento para empezar el año que viene no son nada buenas. Y esto por varios motivos en los que no debemos entrar ahora mismo, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo fiscal en situaciones donde el crecimiento no va a ser muy elevado. Así que la discusión sobre la sostenibilidad de la deuda es algo que nos va a venir, no solamente a nosotros, sino a muchos miembros de la eurozona, y tenemos que empezar a pensar en ello, ¿no? En cierta forma, mi presencia en este panel es simplemente para hacer un par de puntos que quiero hacer para un poco iniciar la conversación. Lo primero, como les decía antes en los minutos anteriores a esta reunión, porque yo creo que hay unos sesgos importantes de los que a lo mejor podemos hablar, que se derivan de la interpretación que se está haciendo de nuestra última crisis y en particular de cómo se resolvió la crisis de deuda soberana griega. Como la ven ahora muchos estadistas europeos, es que aquello fue una experiencia positiva, que aquello fue un poco follón en su momento, por decirlo de una forma no muy técnica, pero que no salió tan mal. Y yo tengo muchas dudas de que esa sea la lectura que hay que hacer de lo que pasó con la deuda soberana griega y su reestructuración. Y dos, que en nuestra unión monetaria no hay un proceso formal de resolución de crisis de deuda que la contemple en todos sus aspectos y, en particular, un proceso que, por así decirlo, tenga en cuenta todos los intereses que tienen lugar en un proceso de reestructuración de deuda, ¿no? Y aquí lo que quiero sugerir como idea es que a lo mejor nos podríamos beneficiar, sobre todo porque somos un país en una unión monetaria, como es el caso de Puerto Rico, del que nos va a hablar Jaime en un momento, pues de tener un proceso formal de reestructuración de la deuda soberana. Más ambicioso, dicho sea de paso, de los que se han propuesto recientemente. Y ello por varios motivos. Primero, la formalización del proceso de reestructuración permite una clarificación de cómo se van a descubrir las pérdidas y cómo se van a repartir de forma equitativa entre todas las partes involucradas en un proceso de reestructuración. Es decir, no solamente teniendo en cuenta los intereses de los bonistas, sino también de todos aquellos que tienen, por así decirlo, un activo frente al Estado, pensionistas, funcionarios, todos ellos. No hay que olvidar que en el caso, por ejemplo, de la reestructuración griega, bueno, fue un proceso muy difuso, donde los únicos intereses representados eran precisamente los de los bonistas. Y luego se encargaban las autoridades griegas de negociar con su propio electorado las quitas que iban a hacer precisamente a pensionistas, trabajadores, funcionarios, etcétera, etcétera. Yo sé que hay mucha gente
de entre nuestros, mucha gente, de muchos funcionarios en Bruselas, aquí, que esa opacidad les gusta porque te da algo de flexibilidad. Si la cosa está un poco difusa, pues a lo mejor uno tiene más margen de maniobra ex post, por así decirlo, una vez que se producen los periodos de crisis de deuda soberana. Yo creo que esto va a ser muy diferente en la próxima crisis, y esto es algo de lo que podríamos comentar. Segundo, una formalización del proceso de reestructuración permite algo en un sistema económico como el nuestro, que es la justa valoración de la calidad crediticia de los distintos países miembros. El problema que tenemos en la Unión Europea, en la eurozona, es que, por así decirlo, hay un subsidio implícito que no permite la clarificación de la calidad crediticia del emisor. Y esto es gravísimo porque no da incentivos ni a los emisores ni a los operadores que compran los bonos de deuda soberana de los países miembros. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo hay un subsidio que no se sabe muy bien de dónde viene, que es lo que permite a los países endeudarse en exceso y a los operadores pensar que si hay algún problema, pues ya vendrá alguien a resolverlo ex post. Es cierto, vaya por delante, que hay episodios que parecen sugerir que efectivamente el mercado a veces no da una justa valoración de las distintas primas de riesgo de los países miembros de la eurozona. Pero es precisamente, esto ocurrió, dicho sea de paso, en los años anteriores a la crisis financiera, pero es precisamente porque había esa promesa implícita de rescate mediante diversos mecanismos, que es lo que hace que, por así decirlo, la prima a la que se financiaba España, que tenía una deuda del 30-40% sobre el PIB, fuera muy parecida a la prima a la que se financiaba Italia, que tenía lo que tuviese, un 100% de deuda sobre el PIB. Por cierto, de esto ya hay evidencia empírica de que al mercado le gusta la clarificación de las instituciones que van a permitir un proceso de resolución más formalizado. Si, por ejemplo, muchos de los bonos que se han emitido con cláusulas de acción colectiva negocian a precios inferiores que aquellos que no la tienen, a pesar de que parece que el riesgo crediticio es mayor. ¿Y por qué? Precisamente porque el hecho de que tengas una cláusula de acción colectiva clarifica cómo va a procederse a la resolución de la deuda correspondiente en caso de que haya un proceso de reestructuración. En general, siempre he pensado que hay algo extraño en cómo se piensa en este problema de reestructuración de deuda soberana. Si como la clarificación de las estructuras de renegociación fuesen a inducir la crisis que se pretende evitar, cuando es justamente lo contrario. Es la falta de claridad sobre el proceso que se iba a llegar en caso de suspensión lo que produjo el sobreendeudamiento de Puerto Rico y la disponibilidad de los bonistas a seguir comprando, porque pensaban que bueno, ya vendría alguien a rescatarles en su momento, ¿no? Y un último punto. Esta formalización bien hecha de un proceso de reestructuración puede además apoyarse, pues por así decirlo, en las incipientes estructuras federales que tenemos en la eurozona, que permiten, como bien sabemos todos aquellos que prestamos atención a cómo se produce la política económica nacional y cómo se le echa culpa a Bruselas de un montón de las cosas que tenemos que hacer sí o sí, permite apalancar las estructuras federales precisamente para incrementar el rango de posibles acuerdos a los que se puede llegar en un contexto de reestructuración europea. De reestructuración de deuda, perdón. Vaya por delante que el caso griego es muy peculiar, que efectivamente se consiguen hacer determinadas cosas, pero una cosa muy importante que se olvida es que las estructuras que tenemos ahora mismo de reestructuración de deuda soberana en Europa se concentran exclusivamente en el caso de los bonistas. Cuando se hace así como quiero yo que lo piensen, lo que se da es una prelación a los bonistas, a los tenedores de la deuda soberana, sobre los otros tenedores de pasivos del Estado. ¿De acuerdo? Esto es lo importante a entender. ¿Okay? Vaya por delante también otra cosa, que el argumento que siempre se aduce de por qué no se quiere tener un proceso de reestructuración formal de la deuda soberana es el contagio, de que si yo meto a un país X en un proceso de reestructuración, pues bueno, a lo mejor a alguien se le ocurre poner a ese otro país o a ese otro país. Bueno, todos aquellos que recordamos la crisis de la eurozona sabemos que el problema que teníamos es precisamente que nos estábamos contagiando los buenos y los malos, nos estábamos contagiando todos, con lo cual aducir que el problema es precisamente la posibilidad de contagio parece absurdo, dado la experiencia que vivimos precisamente durante la crisis financiera global, donde ese contagio ya ocurrió, cuando no teníamos un proceso de reestructuración. Por resumir, por tanto, básicamente lo que se propone es
un proceso de reestructuración de deuda de la eurozona formal que contemple todos aquellos que tienen pasivos frente al Estado. El caso puertorriqueño es un caso interesantísimo precisamente porque es eso lo que se hace. Y yo creo que vamos a extraer muchísimas lecciones de ese caso en particular. Y luego tendremos la oportunidad de contestar muchas de las preguntas que surjan sobre este tema, que estoy convencido que son muchas. Venga, muchísimas gracias.